Ahora mismo yo estoy aquí, y ahora que está esto desarrollado, ahora me siento en mi casa. La fábrica me acuerdo yo mucho, hasta sueño con ella. No me voy a acordar, si me llevo aquí 41 años. Esto era una vida, esto cada rincón era una historia. Todo el personal de la fábrica, conocíamos la historia de la fábrica de pe a pa. Y nos sentíamos personas integrantes de esa historia. Porque claro, estábamos trabajando en un sitio histórico, haciendo historia también nosotros. Se empezó a hablar de que si nos mudamos, que si no nos mudamos, pensamos que coincidió también con una época donde la actividad industrial también estaba de pico y pensábamos que nos iban a ir cerrando por capítulos, digamos. Yo le recuerdo a él muy entusiasmado, le recuerdo cuando es que era un desatino, no sé, por ejemplo, él tenía que entrar creo a las 7 de la mañana o a las 7:30 y él se levantaba a las 5:30, a las 6, aparte de que venía caminando, aparte es que creo que ningún día llegó tarde. Yo tenía mi taquilla aquí, entonces no teníamos cuarto de baño, porque el cuarto de baño ese que hay ahí lo hicieron ya después. Y entonces nos lavábamos metiendo las balas viejas, las metíamos en el horno, las sacábamos al rojo vivo y las metíamos en un cubo y ahí calentábamos el agua y era como nos lavábamos. Nosotros teníamos un horario, el personal de oficina, reducido en verano, pero tuve la mala suerte de que en septiembre lo habían quitado yo entré, ya ese horario lo había... Entonces aquí el horario normal era de 7 a 12 y de 12:20 a 3:20. Parece mentira, pero en el tiro de línea se escuchaba la sirena. Había 3 toques por la mañana, te tocaba a -4, a -10 y a -5. Y yo recuerdo a mi madre decir, Boni, o sea que sonaba el primer pito y Boni estaba dormido. Y Boni tenía que venir en bicicleta y entonces al que llegaba tarde no lo dejaban entrar y perdía el jornal. O sea que entonces no estaban los tiempos para perder jornales. Y recuerdo, vamos, como si fuera ayer, a mi madre diciéndole a mi padre, Boni, que llegas tarde. Cuando yo entré lo que había era ahí en la puerta, había un tablero con una ficha que se descolgaba metálica, con el troquel de lo que era la bomba esta que hay en la puerta, con el número tuyo de ficha, el 3783, que todavía lo conservo. Hasta que me he jubilado, he sido siempre el mismo número. El comercio, los bares, las tiendas, hasta el kiosco de prensa. Es decir, que tenían el horario de la fábrica. Las tiendecitas de por aquí, que hay una cerrada en la esquina ahí, la Casa Palmira, que eso es conocidísima en San Bernardo, que ahora mismo está cerrada. Esa mujer, esa familia, vamos, porque un hombre era taxista y dejó hasta el taxi para atender la tienda. Ahí a las 6:30 de la mañana, 7 menos cuarto, ahí podía haber 60 o 70 personas esperando entrar en una tiendecita que tenía 5 metros cuadrados. Aquí la fábrica siempre estamos vinculados con la iglesia. La rampa de la iglesia donde sale el paso, esa se hacía aquí en el taller de carpintería y se guardaba aquí. Y de aquí me han mandado a mí a arreglar a la iglesia, a arreglar las lámparas, y arreglar cosas y las tiendecillas, pues, los bares se ponían en 20 minutos. Los 20 minutos de la Palmira los teníamos surtidos. Los coños. Prácticamente vivían de lo que consumíamos. A las 6 de la mañana, a las 5:30 de la mañana. La Palmira, el Central, ya estaban todas las tasquitas abiertas para vender aguardiente o vender Jerónimo. Había un kiosco de prensa ahí que vendía también coñac y aguardiente, y un kiosco de prensa. Y tenía incluso kioscos
ahí había uno que se le decían el del Kiko. Iban allí muchas veces, es donde iban a almorzar, cada uno le traíamos el canasto, ahí es donde se sentaba y se tomaban una cerveza, se tomaban... El del kiosco de la prensa, el del tabaco, el del bar de enfrente. Entonces, después luego a las 12, cuando tocaba la sirena, para descansar los 20 minutos que teníamos, ¿a dónde íbamos? Al kiosco a comprar más tabaco, al que se tomaba la cervecita en el bar, el de la tienda que se quería... Es decir, que todo pendiente de la fábrica, porque después se iba a las 11 de la mañana o a las 2 de la tarde y ahí no había un arma. Es que no había nadie. Es que todo el mundo vivía aquí, La Peña, Sevillista. La Caja de Ahorro San Fernando se abrió en la calle Campamento por la fábrica de artillería. Aquí lo que había era un barrio que se abastecía desde nosotros. Nosotros cuando salíamos a las 12 inundábamos San Bernardo. Tanto en los bares a tomar una cerveza como en la Caja de Ahorro a sacar dinero. Entonces la Caja de Ahorro, una vez que la fábrica se fue, creo que cerró, porque no tenía sentido, ¿no? En la barriada éramos 120 vecinos, que éramos todos de aquí, de la empresa. Éramos compañeros y vecinos. Sí, porque la fábrica hizo eso, los pisos más mientras nosotros estuviéramos en la empresa. Una vez que dejáramos la empresa tenemos que dejar el piso. Las últimas edificaciones del tiro de línea era la barriada de Santa Bárbara. A partir de ahí todo eran huertas, que además tenían vínculos con lo militar, porque era la huerta del comandante, la huerta de los soldados. Yo estaba en una vaquería que había en Heliópolis, al lado del campo Orbeti. Allí había una vaquería y yo dormía, yo sí he dormido en un pesebre. El niño Jesús no sé, pero yo sí. Yo considero un privilegio como nos criamos. Nosotros, ya digo, es que salíamos a la calle y todo era nuestro. El único peligro que había era el que corría el antiguo cauce del Tamarguillo. Y más de uno se ha bañado en agua fecal sin querer. Cuando vine de la mili y ya me examiné otra vez, entré, a los 2 años por ahí se me puso la casa en ruina y me dieron un piso a mí en Santa Bárbara, en el cual viví 30 años. Había convivencia con vecinos, se conocían entre ellos, de hecho la comunidad de la barriada sí es como una especie de familia. Mi abuelo vivía arriba. Entonces, como en la época de la guerra lo militarizaron, entonces tenía vivienda arriba. Tengo una imagen imborrable de un día que vine, tendría unos 4 años aproximadamente, y me llevaron a ver a San Bernardo. Entonces me llevó mi abuelo por toda la fábrica. Entonces, tenga en cuenta que yo venía de Alcalá, de un pueblo en donde la industria de este tipo no existe. Entonces, al pasar por lo que era el taller de carpintería, tanto motor, tantas cintas transportadoras, aquello me impactó de tal manera que todavía aún recuerdo aquella escena. Venía cuando estaba mi padre, pues de 12 a 12 y 20 le traía el canasto de la comida en vacaciones y me quedaba con él por aquí. Mi padre tuvo con Parkinson, yo lo he conocido toda la vida, pero aquí en la fábrica no lo sabían nada. Él lo aguantaba y estaba trabajando, que tenía que coger la llave con las 2 manos. De estar en el vestuario, entrar primero, porque mi padre a las 6 y pico de la mañana ya estaba aquí.
¿Para qué? Para que no lo vieran vestirse, porque le costaba trabajo abrocharse y todo. Ella llegaba a la hora de irse, él le daba lo mismo salir el último, entraba al vestuario el último. Llegaba a la hora de comer, mi madre jamás le podría echar aquí, como había entonces la fiambrerita con la comida, él siempre a base de bocadillo, porque cogía con los dos brazos el bocadillo y entonces a poco a poco pues, se iba comiendo el bocadillo. Encendía un cigarro, se iba detrás de una columna, que son tan anchas, cogía su mechero y se ponía hasta que daba y lo encendía. Cuando salía, salía con el cigarro. Una de las tareas de mi padre era remocionar las vainas de un lado a otro, de un taller a otro, y al no haber regulación, un coche que bajaba del puente prácticamente por poco me dejé huérfano. Fue un accidente muy serio. Y aquello fue muy anecdótico porque fue una de las pocas veces que se hicieron manifestaciones en esta casa, precisamente reclamando el semáforo que después se instaló. Y a mí me veían que yo no escribía nunca nada. Y entonces ya le tuve yo que decir a uno, digo, yo no sé leer ni escribir. Entonces si algún jefe me decía, Diego, toma nota, ahí que le tiene que decir al coronel, de donde me mandaban, que le tiene que decir al coronel dónde va, tal y cual, y entonces yo con mucho paladar le decía, mi coronel, apúntemelo usted ahí en un papelito que me he olvidado la gafa. Te llegas a enamorar de ella, te llegas a enamorar y llegas a sentir una sensación importante y curiosa y muy sentimental por todo lo que, no solamente por la fábrica, alguna vez lo he dicho, no solamente por la grandiosidad que tiene, por ejemplo, la catedral o que tiene las naves estas con artesonado de madera que tenemos ahí y demás, sino porque piensas que desde 1565 que empiezan los hornos de fundición a prestar servicio a la corona, hasta el año 90 y luego incluso continuando con nosotros, ¿no?, que seguimos ahí, la cantidad de personas que hay aquí. Aquí está la historia de medio milenio de Sevilla. Cambiamos de 700 para arriba, que nos cambiamos, operarios. Son 700 jornales. Sí, 700 familias. Sí. Después los jefes, los subalternos. Había también. Yo cuando entré había unas 700 y pico de personas, cuando entré aprendí y después al final pues quedaremos unos 300 y pico. Todavía conservo la primera nómina que me dieron aquí en la fábrica, que fue de 900 pesetas. Esa todavía la conservo. Profesionalmente a mí lo que me sorprendió de esta fábrica es que en lo que yo había estudiado un poco los metales, prácticamente se tocaba todo, ¿no? Había desde fundición, forja, todo tipo de mecanizado, montajes, soldaduras, chapas, o sea, lo abarcaba yo creo en el tema del metal lo abarcaba prácticamente todo, ¿no? Carpintería incluso, y entonces eso es lo que me sorprendía. Yo en esa oficina que estaba, que tenía que controlar trabajos, pues
tenía el privilegio de poder moverme por todos los talleres, ¿no? Y entonces me quedaba sorprendido viendo trabajar, ¿no? Porque me gustaba, ¿no? Me da la impresión de que esta era autosuficiente. La fábrica tiene talleres de aprendices, aquí se enseñan oficios y se conoce hasta la propia solería de la fábrica, está hecha en fundición de lo que no servía para fabricar armas. La verdad es que por estar yo en mantenimiento teníamos verdaderos problemas con la hora de meter maquinarias nuevas, por lo que era el edificio. O sea, no queríamos hacer daño al edificio. Entonces, imagínese meter una máquina de 10 metros de larga al taller de artillería, la incomodidad que suponíamos, al menos pegábamos un día por meterlo. Este era, con todo mi respeto para todos los talleres, porque funcionaron bien, todo, pero el mecanizado y el terminado salía de aquí. Yo venía a las 5 de la mañana para que cuando el personal entrara a las 7, que tardara una horilla más para empezar a hacer los proyectiles. Nosotros hacíamos aquí los proyectiles del 88. El auge aquí era el cañón, el 106 sin retroceso, americano. Que llegaron a hacerse, no sé si fueron 6.000 cañones aquí. La plataforma de la ametralladora antiaérea, que también se montaba aquí. Los eslabones de los carros de combate, el eslabón de un carro de combate, fijaros qué pieza, con qué sufrimiento, ¿no? Un carro de combate que pesa 70 toneladas, ahora ponle un eslabón para una cadena y pivote. Se trabajaban con la vista, trabajaban. Estaba el martillo, estaba el martillo. Y una pieza con el suelo de hierro, y sacaba de la fragua y sacaba por lo menos un queso, como fuera un queso de hierro, arroz, y lo cogía el tío de aquí y hacía ¡yum! Por el suelo. Y lo cogí allí donde está el Diego, allí en la esquina. Lo cogí con las tenazas, al martillo pilo. Y nada más que lo miraba y hacía ¡bum! ¡Bum! Y hacía aquello, ¡bum! Y hacía todo Monterrey. ¡Bum! ¡Bum! Temblaba todo Monterrey. Se iban poniendo allí y el horno tenía una empujadora. Entonces se metían por allí y iban saliendo por aquí, pero el gancho nada más, el gancho pesaba 40 kilos. El gancho, vamos a ver los hierros. Yo no tenía vello, ni pestañas, ni yo tenía nada. Esto era lo peor que había. Se paraba se partía una polea y entonces había que parar toda la hilera entera, porque hasta que no llegaba el misionero y hacía así, claro, y le clavaba otra vez una de esas nuevas, otra vez se salían dando todas las poleas. Los mismos cañones, una vez terminados, se pasaban con una carretilla de mano y tenían que parar el tráfico para cruzar nosotros la avenida. De vez en cuando se perdía un cañón, como estos tan grandes, por lo mismo estaba el cañón en Monterrey, que estaba aquí, falta un cañón. Coño, ¿cómo falta un cañón, Tiene que estar regulado, coño, me aparece el cañón. Estaba en el almacén, allí en la caja metido. Una vez estaba India y Pakistán en guerra y resulta que entraron los pakistaníes y estaban en el taller y en ese momento llegaron también los otros. Se intentaba no hacerlos coincidir, pero coincidían en fechas parecidas o en circunstancias parecidas, ¿no? Uno andaban por un lado y otro andaban por otro y buscándole las vueltas para que no coincidiesen. Y ese día fue gracioso porque hubo que salir corriendo por allí y sacar a los otros por aquí. Habían dado casualidad, que yo, ponerse de acuerdo, ¿no? Venía un día uno y el otro, nada, hijo. Entró uno por allí y el otro por aquí saliendo. Vaya si se llegan a encontrar los dos en el taller y empiezan a tirarse las máquinas uno a otro.
Pues mira, cuando yo entré aquí lo primero que tuve fue un 1430, negro, como era. Bueno, en verdad fue primeramente un Land Rover, después un 1430, después tuve un Seat Ronda, después tuvimos un Seat Super Miraflores. La actividad era frenética y además cada taller tenía objetivos de producción y, digo, la imagen es la de un hormiguero en otoño. Pero todo estaba arreglado, cronometrado, o sea, en ese sentido la fábrica en aquel momento, mecánicamente hablando y organizativamente, independientemente de que estábamos en una estructura militar, lo abarcaba todo, ¿no? ¿Cuánto suma el taller? Tanto. Y ya lo tenía desglosado en tantos billetes de 1000 pesetas, tantos de 500, tantos de 100. Ponía el montocito y me metía dinero en los sobres. Si sobraba, que alguien se le iba a echar de menos, y si faltaba, que alguien tenía de más. Lo cierto y verdad que si se echaba de menos, venían a reclamarlo. Los demás, algunas veces no venían a decirlo, oye. Entonces, los días de pago, los diteros pedían permiso y se sentaban ahí en los bancos para que no el que cobraba le pasaban las facturas, o sea, o no te pago, o no puedo y tal, pero ese día se sentaba en el banco y había que pasar, por lo menos, si no pagaba, darle explicación, ¿sabes? Yo cuando me traía una cosa rara me llamaba a lo mejor el coronel o alguno de estos jefes. Toma, me traían un papelito liado allí, toma, a ver, ¿qué es esto? Y yo decía, dígame usted, yo soy químico, pero yo no soy el sabio Cantillana, ¿eh? A ver qué porquería me ha traído aquí, una virutilla allí. ¿Esto qué es? No, esto no sé qué, tú míralo a ver si ves tal, cosas de esas. Lo mismo que yo analizaba la orina de todo el estamento militar y compañeros, porque en la época aquella pues hacía esas cosas, tenía un pequeño kit de análisis de orina y yo glucosa, albúmina y eso pues la veía a todo el mundo, todos los días. En una nave echábamos el carbón, un cocido con pringa, una olla de esa cuartelera, y pasaba el jefe de nosotros, era don Nicolás Lobo, de Oviedo, le gustaba la soda, rabia. Y pasa un día, y todo eso escondido, los cuartos de la arena de los sacos, y dice, pasa el tío y dice, joder, ¿qué hace usted, San Bruno? Pero eso no tiene más gracia, este mundo dice, nada, don Nicolás, que nos vamos como un pisco labi, dice, un pisco labi, joder, si esto es un almuerzo por todo lo harto, joder, si esto está más bueno que me acuerdo de mi mujer. Cuando enlute, y nos paramos en la venta El Paisano, y claro, yo siempre iba al medio de los dos guardias. Se quedó el camión en la puerta y vamos para adentro y yo iba al medio de los dos guardias. Y yo vi unos extranjeros y dice, lute, lute. Que si yo era el lute. Digo, yo... Me da muchísima pena que un edificio como este esté tan desaprovechado como está y con el peligro que tiene de derrumbe, con las lluvias y la verdad es que me encantaría que a esto se le diera algún uso de algún tipo. Museo, se habló en una época que se iba a poner aquí el Museo del Ejército, se hablaron tantas cosas. Llegará el día que se hunda, porque estas son unas naves muy grandes y esto arriba lo que lleva es una solería, azotea con una solería. Y esto con el tiempo, el agua y el viento y eso, pues se estropeará. Si no lo cuidan, vamos.
usted habrá visto aquellos techos, aquellas maderas, aquellas son maderas nobles, maderas que son, vamos, hacer aquellos techos vale más que hacer hoy un día una casa. Arquitectónicamente creo que tiene un valor, pero no es solo el valor arquitectónico, sino como espacio en suelo horizontal es un dinero el que hay aquí en metros cuadrados. Sevilla tiene hoy problemas de espacio, habría que utilizarlo. ¿Cómo? Pues no lo sé, por ejemplo, haciendo talleres. Y luego usarlo, pero usarlo de una forma controlada, no meterlo para que entren los bárbaros, ¿no? Que sea útil, que no se derrumbe esto. Claro. Si tiene que valer para otra cosa, pues que valga para otra cosa. Pienso aquí se podía hacer de todo. Aquí se podía hacer centros culturales, bibliotecas, museos, espacios para museos itinerantes, teatro. Todo lo que se puede hacer con idea de mantener un edificio que es una joya, que es insustituible. No sé cuándo se podrá, pero a mí me parece que se debería esforzar en darle una utilidad museística, algo que ayude al mantenimiento sin modificar su esencia ni su estructura. Desde el punto de vista sentimental, creo que no debe desaparecer, ni mucho menos, ni dejarlo, ni abandonarlo. Y desde el punto de vista estratégico, yo creo que personas que estén preparadas, yo creo que a esto se le puede sacar una utilidad bastante importante. Creo que todas estas naves se le pueden dar casi a cada una un uso distinto. Esto es enorme, son 22.000 metros cuadrados los que hay aquí. Y que esta calle central que tiene, pues me gustaría verla abierta. A mí me gustaría poder pasear por ella y ir viendo lo que se ha hecho a ambos lados de esa callecita, ¿no? Me gustaría, yo espero que sí, ¿no? Yo soy optimista y creo que algún día lo veremos. Tiene un recuerdo de una persona que estaba en el departamento, que ya tenía los 65, un señor anguiano. Me acuerdo que llevaba 50 años de casa y lloraba, porque dice, yo entré aquí con pantalones cortos y llevaba 50 años de fábrica y no se quería ir y estaba ya cumplida la edad de jubilación. Está ahí, porque está hasta mi padre aquí, yo lo veo mucho cariño a esto, porque he echado los dientes aquí, es donde más me he reído en mi vida. Yo no sé trabajar en otro sitio que no sea Santa Bárbara. No por nada, sino porque yo terminé de hacer la mili, como decíamos antes, y con 22 años estaba dentro del mundo este. Y mi padre, como os he dicho, estaba desde el 39, o sea, mi vida es Santa Bárbara, es la fábrica de artillería. Quiera que no, aunque tú tengas ganas de jubilarte, de irte de eso, esto lo tienes, tú no puedes borrar esto de la mente. Sí, yo soy electricista de la fábrica de artillería, eso era un orgullo en aquella época. Hoy no. El sentimiento y te lo digo con una propiedad veraz, porque yo, por el hecho de estar siempre en mantenimiento, tanto aquí como allí, me he sentido más vinculado, digamos, a la fábrica que cualquier persona. Yo estaba de vacaciones y yo tenía que interrumpir mis vacaciones, porque tenía que venir, porque se había ido la luz. Y verás, y yo venía muy contento. Oye, que a mí me pagaban, que me pagaban mi trabajo realizado, pero yo no tenía pereza nunca por decir, no, va bien. Eso no existe hoy. Claro, él, como estaba jefe de mantenimiento, pues vio desmantelado de esto. Vio en el estado que esto se encontraba. Y me dijo, José Miguel, lo va a pasar mal. Y entonces me dijo, vente por allí, y le dije que no. Pero ya tenía una idea, porque ha echado 200 fotografías de esto. Y cuando a mí me enseñó fotografías de aquí, allí, digo, Julio, menos mal que no he ido. Porque yo qué sé, yo no hubiera aguantado. Y me estoy aguantando una barbaridad. Pero es que esto es la vida de uno. Y esta ha sido mi vida, mi comer. Aquí he criado yo a mis 6 hijos. Y era la sensación que teníamos, y de hecho no creo que haya nadie en la fábrica que pase por la puerta y nos mire para adentro. Me siento en mi casa porque aquí he vivido toda mi niñez, toda mi juventud. La he vivido aquí, más malo, más esto, pero la he vivido aquí, día tras día y año tras año, tantísimos años. Lo que fuera de la fábrica para mí era todo. Porque he pasado aquí mi vida y lo he pasado bien
y no he tenido problemas nunca con nadie y todo el mundo me ha querido y todo el mundo he querido.